la acogida que ustedes me dan en cada ocasión que llego a esta iglesia, y a la vez, aunque ya lo hice con los pastores, presentarles mis excusas, porque la última vez que estuve invitado para aquí, pues no llegué, tuve una confusión. Llegué ese día, resulta que estaba invitado para otra iglesia, pero era otra fecha, era el domingo después de ese domingo, y una hermana me llamó y me dijo: recuérdese del compromiso que tiene con nosotros el domingo. Y yo, sin abrir la agenda, pues entendí que el compromiso era con esa iglesia. Y cuando llego a esa iglesia iban a celebrar el día del pastor, y allí se formó una situación porque nadie sabía que había día del pastor, y había un predicador que hizo invitado para el día del pastor, y allí me preguntaron: ¿y quién lo invitó? Y el que me invitó no estaba tampoco, y me llevaron por la oficina del pastor. Allá el pastor me dijo: hoy no se celebra el día del pastor, hasta que apareció la persona que me invitó y me dijo: hermano, pero no es este domingo, es el que viene. Amén, vive el Señor. Y ahí tuve la confusión. Cuando yo ejercí el ministerio evangelista, eran muchos años, muchos años que ahora, yo ni escribía la fecha para los compromisos. Me los decían y yo los tenía en mi mente, y nunca fallaba uno. Pero, como yo le digo a mi esposa a veces, el ACE. Hemos usado mucho ACE, entonces ahora hay que apuntar las cosas, no solamente apuntarlas, sino que hay que abrir y leer para estar seguro. Así que le agradezco grandemente a cada uno de ustedes. Amén. Y aquí está mi esposa. Carmen, ponte de pie, un saludo a los hermanos. Amén, vive el Señor. Qué bueno. Y estuve meditando sobre unas palabras para compartir con ustedes en esta semana que estamos celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa. Y créanme que no espero ser muy extenso, solamente lo que el Señor permita. Y si me equivoco y soy extenso, pues que el Señor ha permitido que sea extenso. Alabado sea su nombre. Pero les voy a invitar a que se pongan sobre vuestros pies y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 15. Y para aquellos hermanos que es la primera vez que me ven, pues como bien digo, vuestro hermano, respondo al nombre de José Antonio Hernández. Todo el mundo me conoce en el mundo ministerial como el pastor Tony Hernández. Amén, vive el Señor. Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a darle lectura al versículo 3 y 4 y luego saltamos al 12. Amén. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el verso 12: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Padre amado, que seas tú tomando mis capacidades. Señor, las pongo en tus manos. Padre, que tú me dirijas, Padre amado, Señor. Hemos hecho nuestra parte de preparación, Padre amado, Señor, pero ahora viene tu parte de guiarnos, Padre amado, Señor, y guiar nuestros pensamientos, Padre amado, Señor, y que tu palabra, Padre, cale hondo en los corazones y en la vida de cada uno presente, y que rinda el fruto, Padre amado, para el cual ha sido enviado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus asientos. Yo quiero que esta mañana platicar sobre dos hechos de gran trascendencia y de gran importancia para nosotros los creyentes. Amén, vive el Señor. Dos hechos que son importantes tocarlos. Amén, vive el Señor,
en esta Semana Mayor en especial. En esta semana que estamos celebrando la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre ese hecho que se llevó a cabo a las afueras de Jerusalén, allá en el Gólgota, donde el Señor Jesucristo, amén, estaba crucificado. En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, en el centro de Jerusalén, había un edificio precioso, un edificio hermoso, de lo cual en una ocasión los discípulos, cuando veían al Señor un poco triste, le dijeron: Señor, mira el templo y los edificios. Y el Señor profetizó sobre aquel templo y dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo que no fuera destruido. Alabado sea el nombre del Señor. El templo era un lugar de culto, era un lugar de adoración que se había construido con el propósito, amén, de que el pueblo se reuniera en ese lugar y allí el pueblo pudiera adorar y glorificar al Dios del cielo. En la fiesta de la Pascua se reunían los sacerdotes una vez al año, y el sumo sacerdote se reunía para llevar el sacrificio por su pecado y por el pecado de todo el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, eso era en el centro de Jerusalén, donde estaba el templo. Pero en la cruz del Calvario, amén, allí también representa un templo que iba a ser destruido. Jesucristo le dijo a sus discípulos, registrado en el capítulo 12, verso 19 del Evangelio según San Juan: destruir este templo y en 3 días yo lo levantaré. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Calvario? ¿Qué es lo que está pasando en aquel lugar? Se está cumpliendo la palabra que Cristo había dicho. El cuerpo de Cristo, que es el templo del cual Él estaba hablando, estaba siendo destruido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y eso Él mismo lo dijo en esta escritura que hemos leído. Pero en aquella cruz del Calvario, donde Jesús estaba enclavado, la última expresión, la última frase, la última palabra que Jesús dijera fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento ocurrió algo trascendental, un hecho muy importante para el conocimiento de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y aún para aquellos que no le han entregado su corazón al Señor y que en esta mañana están en este lugar y que Dios te ha traído con propósito, con el propósito que escuche este mensaje, con el propósito que escuche esta palabra y que esta palabra haya cabida en tu corazón y pueda responder al llamado del Señor. Sucedió algo trascendental. La palabra dice que cuando Cristo dijo esta palabra, el Espíritu de Cristo no descendió inmediatamente al centro de la tierra, a la parte más baja de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando en la Biblia se habla de que Cristo descendió a la parte más baja de la tierra, no estamos hablando del infierno. Y hay mucha gente que dice que Cristo fue al infierno. No, Cristo fue al seno de Abraham. Amén. Cuando encontramos registrado en Lucas capítulo 16, donde se nos habla del rico y del mendigo, amén, donde mueren ambos, y entonces se ve el rico allá en el infierno
y el mendigo en el seno de Abraham. Amén. Vive el Señor, porque había una separación, una cima. Cristo fue a la parte más profunda de la tierra, al seno de Abraham, porque allí había hombres que pusieron su fe, que pusieron su esperanza en que un día verían al Mesías, y murieron con esa esperanza. Cuando leemos en el libro de los Hebreos, en el versículo final, donde nos hablan de los héroes de la fe, y comienza a escribirlo uno por uno, nos dicen, y todos estos murieron sin esperar, sin alcanzar lo que esperaban. Amén. Para que no fueran ellos, amén, vive el Señor, acogido esta promesa antes de nosotros. O sea, Cristo fue a ese lugar. Pero antes de Cristo fue a ese lugar, el Espíritu de Cristo va directamente al templo, y la palabra dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La pregunta que yo quiero que pensemos y analicemos es: ¿por qué Cristo, su Espíritu, no descendió directamente a las partes más profundas de la tierra, sino que hizo un alto, se detuvo, y su mano, amén, rompió aquel velo? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe? El apóstol Pablo en una ocasión fue a Atenas, a los atenienses, y cuando el apóstol Pablo fue a los atenienses, amén, vive el Señor, registra la palabra que en un momento dado, en Hechos 17:24, le dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es bien importante que lo tengamos nosotros en nuestra mente. El Dios que hizo, amén, todas las cosas, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero irnos un momentito al libro de Génesis y sígame el hilo para que podamos llegar a la conclusión de lo que queremos presentarle en esta mañana. Cuando nos vamos al libro de Génesis, la palabra nos dice en ese verso 1, amén, vive el Señor, que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alabado sea su nombre. Pero ahí comienza a suceder algo. Cuando hay ese vacío, cuando hay ese caos, amén, vive el Señor, entonces, y el Espíritu Santo comienza a moverse sobre ese caos, dice la palabra que entonces Dios comienza a accionar. Pero quiero llevarle a la forma que Dios acciona. Dios acciona a través del poder de su palabra. Alabado sea su nombre. Y comienza diciendo en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice en el verso 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Más adelante dice en el verso 9, y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Amén, vive el Señor. Luego dijo, después Dios dijo, produzca la hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto. Amén. Y dice que la tierra produjo todo eso. Amén. Luego Dios dijo, haya lumbrera, expansión en los cielos. Amén. De los cielos, para separar el día de la noche. Amén. Y fue así. Y luego, amén, bien Señor, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Y así fue. Todo lo que Dios hizo, lo hizo por el poder de su palabra.
Nada fue hecho sin el poder de la palabra. Amén. Pero cuando Dios va a hacer al hombre, Dios dice la palabra que comenzó a tomar polvo de la tierra. Él dijo, hagamos al hombre. Y tomó el polvo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo, hagamos al hombre? ¿Y por qué Dios creó al hombre del polvo de la tierra? ¿Acaso no tenía poder para decir, sea el hombre? Y el hombre hubiese sido. Pero Dios hizo un alto en la creación. Dios se detuvo en la creación. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios no hace nada al azar. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Alabado sea su nombre. No, Él no utilizó la palabra, alabado sea el nombre del que vive, para hacer al hombre. Y la pregunta es, pero ¿por qué no utilizó la palabra? Alabado sea su nombre. Mire, mi amado hermano, Él dijo, hagamos al hombre. Y dice en el capítulo de Génesis, el verso 7, que Él tomó el polvo de la tierra y formó al hombre, hizo al hombre. Pero la pregunta sigue latente. ¿Por qué si tenía el poder? ¿Por qué si tan solamente decir la palabra? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 del Evangelio, según San Juan, la palabra dice que en el principio era el Verbo. Y cuando hablamos del Verbo, hablamos de la expresión gramatical que le da fuerza a la oración. Amén. Pero está diciendo que en el principio era el Verbo. Y dice que ese Verbo, que es palabra, amén, estaba con Dios. Y luego añade, y ese Verbo era Dios. Alabado sea el nombre del que vive. Amén. Y añade diciendo, y nada de lo que fue hecho no fue hecho sino por Él. Entonces, lo que quiero llevarle a ustedes es que cuando el principio en Génesis, el Señor comienza a utilizar el poder de la palabra. El poder de la palabra era Cristo mismo, porque Cristo es la palabra viva. Señor. Y que Cristo era el que estaba creando todas las cosas. Alabado sea su nombre. Amén. E inclusive el que crea al hombre, amén, Dios Señor, aunque sabemos que hay la cooperación de Padre, Hijo y el Espíritu Santo, amén, era porque Dios tenía un propósito. Dios no podía utilizar la palabra para hacer el hombre, porque Dios tenía un propósito con esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que, y vuelvo a repetir nuevamente, lo que le dice Pablo a los atenienses es que el Dios que creó el cielo y la tierra, amén, siendo el Señor de todas las cosas, Él no habita en templos hechos por manos de hombres. En el tabernáculo que estuvo en el desierto, allí no habitaba Dios. Allí podía estar presencia de Dios, pero allí no habitaba Dios. En el templo que hizo Moisés, amén, allí estaba el arca que representaba la presencia de Dios, pero allí no habitaba Dios. En la carpa de adoración que David puso en el medio de Jerusalén para llevar el arca, amén, allí había presencia de Dios, pero allí no habitaba Dios. Alabado sea su nombre. En el templo que Salomón hizo, allí había presencia de Dios, pero allí no habitaba Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Cristo se presenta
en su espíritu en el templo y rompe el velo de arriba abajo, en señal que era el cielo. ¿Sabe, mi amado hermano? Porque ya aquel templo perdía su eficacia. Ahora Dios, amén, mi Señor, había hecho algo mejor. Y la palabra, amén, nos dice: o ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. O sea, el rompimiento del velo lo que trae es una nueva relación entre Dios y el hombre. Amén. Ahora, amén, ni la presencia de Dios estaría más en ese templo. Amén, vive el Señor. Pero el Espíritu Santo, y dice Juan en el capítulo 7 y verso 37, amén, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán como ríos de agua viva. Y eso decía del Espíritu Santo, que había de venir en todos los que creyeran en Él. ¿Cuántos han creído en Cristo esta mañana? ¿Cuántos lo han creído? Diga amén. Denle un aplauso fuerte a usted que ha creído en Cristo. Amén, Dios Señor. ¿Sabe qué significa? Que en usted habita el Espíritu de Dios. Que usted es el templo de Dios, alabado sea su nombre. Y entonces lo trascendental que ocurre aquí es ese hecho, mi amado hermano. Amén. Que ahora aquel templo perdía su eficacia. El sacerdocio arónico perdía su eficacia. Porque no solamente usted viene a ser, amén, el templo donde va a habitar. Porque a usted y a mí, amén, nuestro cuerpo no fue hecho con manos humanas, fue hecho con las manos de Dios. El mismo Dios del cielo, amén, dijo: no, al hombre lo voy a hacer con mis manos, amén, vive el Señor, porque mi palabra va a habitar en él. Y Cristo es la palabra viva que habita en nosotros. Alabado sea el nombre del que vive. Amén. Entonces, mi amado hermano, eso es algo bien importante que nosotros entendamos claramente esto. No somos cualquier cosa. Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Donde no solamente está la presencia, sino que ahí literalmente, hermano, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Alabado sea su nombre. Y si por eso es que en momentos difíciles nosotros podemos sostenernos, es porque ese Espíritu Santo nos redarguye, es porque ese Espíritu Santo nos guía, es porque ese Espíritu Santo nos dirige, es porque ese Espíritu Santo nos señala. Mire, hermano, la iglesia puede vivir sin cualquier cosa, pero no puede vivir sin el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. No importa, hermano, la forma, porque hay iglesia y hay iglesia. Amén. Hay iglesias donde hay muchas manifestaciones, hay mucho brinco, hay muchas cosas. Amén, Dios Señor. Y esa es la forma que ellos entienden. Amén, gloria a Dios por eso. Pero si está el Espíritu Santo de Dios, no hay problema. Alabado sea su nombre. Hay iglesias que son más pasivas. Amén, Dios Señor. Pero si está el Espíritu Santo de Dios, no hay problema. Alabado su nombre. Un hecho grande bien tan trascendental como este no puede pasar inapercibido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, amén, nosotros morimos para vivir Cristo en nosotros. Amén, Dios Señor. Y cuando vamos a ese proceso de las aguas bautismales, amén, entonces resucitamos a renovación de vida. Un hecho que ocurre en el momento de convertirse, pero que lo confirmamos a través del bautismo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que cuando Pablo hablaba, amén, a los corintios, amén, decía: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Amén. ¿Por qué? Porque hemos muerto nuestra vida, nuestro viejo hombre. Hemos muerto nuestra vieja forma de vivir y hemos resucitado a una renovación de vida. Amén. Vive el Señor. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Amén. Vive el Señor. Oiga, mi amado hermano. Amén. Y sabe una cosa,
Otro hecho bien trascendental, y es el que celebramos, amén, es la resurrección de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, cuando el apóstol Pablo nos habla en esos pasajes de Corintios, amén, vive el Señor, él comienza certificando un hecho que él aprendió, vive el Señor, y dice de esta forma: porque primeramente he enseñado lo que he recibido, amén, vive el Señor, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, la muerte de Cristo es un hecho real, pero es un hecho que necesita evidencia. ¿Por qué necesita evidencia? Porque la muerte de Cristo aún ha sido negada. Hay mucha gente que dice que Cristo no murió. Cristo realmente le dio como un mareo. Amén, vive el Señor. Y entonces se lo llevaron por allá con el mareíto. Alabado sea su nombre. Pero usted sabe una cosa, hermano, que los romanos, cuando daban muerte a los condenados en la cruz del Calvario, cuando iban a sepultarlos o enterrarlos, ¿sabe lo que ellos hacían? Lo ponían en fosas comunes. Ahí los tiraban, 2 o 3 ahí. Pero como Pablo, cuando está hablando aquí, Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, que Él recibió eso. Entonces, la evidencia bíblica confirma que hubo un hombre llamado José de Arimatea, Nicodemos, amén, que este hombre apareció repentinamente y teniendo una tumba reservada, amén, teniendo un panteón privado, amén, este hombre dice: deme el cuerpo de Cristo para yo ponerlo en esta sepultura. Y siendo una persona reconocida y siendo un dignatario en la posición que tenía, se le otorgó el cuerpo. Entonces, no fueron que los discípulos lo cogieron en un mareíto, es que hubo un hombre que dio su tumba para que estuviera evidenciado que ahí él iba a ser sepultado. Alabado sea el nombre del que vive, amén. ¿Sabe? Una de las cosas que ocurre cuando Cristo está en la cruz del Calvario es que a uno de los soldados les peta una lanza por el costado, y estos soldados eran expertos, amén, en certificar que las personas murieran, amén. Y como el tiempo avanzaba, le cogieron y le pusieron la espada, donde dice la Biblia que agua y sangre brotó de ahí, amén, para confirmar que realmente Cristo murió. Alabado sea el nombre del que vive, amén. Desde luego hay una cosa que nosotros sabemos, amén, que a Cristo nadie lo podía matar. Alabado su nombre, ni los romanos ni nadie, porque Cristo mismo dijo: mi vida nadie me la quita, yo la doy en rescate por el pecado. Alabado sea su nombre, amén. Que si Cristo mismo no da esa última palabra de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, su espíritu hasta el día de hoy no hubiese salido de él. Alabado sea su nombre. Pero sabe que la muerte no es otra cosa que eso, que la separación de la materia, de la parte espiritual. Y eso lo hubo a él decir esa palabra. Alabado sea su nombre, amén. Mire, José de Arimatea tomó el cuerpo de Cristo, lo envolvió en bandejas de lino alrededor del cuerpo, amén. Derramaron en la mirra, pero su cuerpo no fue ungido para la sepultura. Algo que se debió haber hecho. ¿Y por qué no se ungió el cuerpo de Cristo para la sepultura? Porque la tumba no lo iba a poder retener. Alabado sea su nombre.
Cristo sencillamente fue allí a pasar unos cuantos días su cuerpo, amén, pero ese cuerpo no iba a permanecer allí. Alabado sea el nombre del que vive, amén, vive el Señor. La palabra dice que al amanecer, hermanos, amén, del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, amén, dicen que ellos fueron a ver el sepulcro. Ellos no fueron a ver si Cristo había resucitado. Ellos fueron a ver el sepulcro. ¿Qué significa, hermano? Que los seguidores de Cristo no habían escuchado bien o no habían retenido bien las palabras que Cristo mismo dijo, amén, cuando habla allá en Mateo capítulo 16, el verso 21, y le dice a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, amén, y padecer de los ancianos y de los sacerdotes, amén, vive el Señor, y ser crucificado, y que al tercer día Él iba a resucitar. Cristo en varias ocasiones les dijo a ellos, pero la condición que estaban ellos, como que eso se le había ido, o como que habían perdido la fe, habían perdido la esperanza. Y si yo fuera a ponerle tema a este mensaje, le pondría: no pierda tu esperanza. Amén. Porque lo último que una persona puede perder es la esperanza. Puerto Rico fue azotado por este huracán y hubieron muchos estragos y muchas pérdidas, amén, y gente llorando y hasta el momento gente lamentándose, pero no perdieron la esperanza. No perdieron la esperanza. Yo vi escenas, amén, vi el Señor, personales que pude vivir cuando comenzamos a caminar por las calles haciendo censo, amén, de las personas, de lo que habían sufrido, y escuchando las historias de la gente que nos contaban, amén, vive el Señor, pero aunque los veía un poco tristes, aunque los veía un poco decaídos, decían: pero sabemos que nosotros vamos a seguir hacia adelante, alabado a su nombre, y que nos vamos a reponer, que nos vamos a levantar, porque lo último que se pierde es la esperanza, alabado a su nombre, porque mientras hay esperanza, hay vida. Alabado sea su nombre. Amén. Y sabe, los enemigos de la cruz, los enemigos del mensaje de Cristo, amén, sabe, ellos intentaron desde el mismo momento, amén, en que ocurrió la muerte de Cristo, desde el mismo momento en que Cristo resucita, ellos, amén, trataron de buscar la forma de destruir el Evangelio, de destruir, amén, vive el Señor, la fe, de quitarnos las esperanzas. Y dice la palabra que los soldados fueron, amén, vive el Señor, donde los ancianos y los sacerdotes se reunieron allá y le dijeron: vamos a hacer algo, amén, vamos a hacer algo. Tengan este dinero, estas monedas, y comiencen a regar, amén, vive el Señor, que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, alabado su nombre. Y dice que hasta el día de hoy todavía eso se sigue hablando en Israel, alabado sea su nombre, amén. ¿Por qué se hacía eso, hermano? ¿Por qué? Para tratar de destruir la fe, tratar de destruir la esperanza, alabado sea su nombre. Usted puede confiar en una persona, usted puede creer en una persona, alabado sea su nombre, hasta el día que esa persona le falla, hasta el día que esa persona fue contrario a lo que usted creía. Ahí usted perdió la esperanza, perdió la fe en esa persona, y usted como que no se atreve más a confiar en esa persona. Pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Estamos hablando, amén, de aquel que la palabra dice que Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y todas las promesas que el Señor ha dado en su palabra, dice la palabra que son sí y amén, tendrán su cumplimiento. Cristo dijo que iba a resucitar, y Cristo resucitó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabe, mi amado hermano, que
este asunto de los enemigos del Calvario, los enemigos del Evangelio, los enemigos, amén, vive el Señor, sabe que es algo que siguió como dos líneas paralelas desde ese momento. Por un lado se predicaba, los discípulos, amén, vive el Señor, predicaron. Mire, tenemos el ejemplo de Pablo en el libro de los Hechos, amén, vive el Señor, en el capítulo 2 y el verso 32, que Pablo, aquel hombre que cuando arrestaron al maestro, amén, se fue a calentarse, vive el Señor, con los impíos, aquel que lo negó 3 veces, vive el Señor, aquel que estaba lleno de miedo. Ahora lo vemos cuando vino ese derramamiento del Espíritu Santo, vemos a un Pedro que se pone de pies, amén, y una de las cosas que Pedro le dice a aquel pueblo, amén, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. O sea, comenzaron a predicar la resurrección de Cristo como un hecho de que ellos eran la evidencia viva, porque ellos lo habían visto, ellos lo habían recibido. Amén, vive el Señor. Y cuando Pablo comienza a hablar ahí en Corintios, amén, dice que le apareció a Cefa, después le apareció a 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mire, hermano, a usted tratarán de poder hacer que usted pierda la esperanza y niegue cualquier cosa, pero nadie le puede quitar a usted una experiencia personal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una experiencia personal. Por eso es que cada uno de nosotros como creyentes debemos de tratar de encontrar una experiencia personal con el Señor. Cada cual tiene que tener una experiencia personal con el Señor. Ese día que le diste el corazón al Señor, algo tuvo que ocurrir en tu vida. Algo inolvidable. A mí jamás se me olvida, hermano, el día que yo le di mi corazón al Señor. Jamás se me olvida aquel domingo en la noche, cuando yo me levanté de aquella banca, amén, y acepté a Cristo como mi Salvador. Había muchas cosas que yo no entendía. Yo veía a la gente que hablaba unas cosas raras allá, y a mí se me ponía la piel como gallina, y hasta me asustaba. Yo no entendía nada de esto. Pero esa noche entendí algo. Que el Señor había tocado mi vida y que yo necesitaba de Él. Amén. Y yo tenía que arrepentirme de mis pecados. Y esa noche le di mi corazón al Señor. Y hasta aquí, amén, 44 años después, todo lo que el Señor me ha hecho es bien. Gloria. Pero esa experiencia personal, te pueden borrar cualquier cosa, te pueden quitar cualquier cosa, te pueden quitar la Biblia y no dejar leerla, pero lo que hay dentro de ti, esa experiencia, ese día, ese momento, eso que yo pasé, vive el Señor. La experiencia con el Señor, que nos haga renacer. Alabado sea el nombre del que vive. Amén. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando y dice, ¿por qué? Pero si se predica que Cristo resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Pero lo que me llamó la atención en este pasaje es que Pablo le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a creyentes. Y Pablo lo que está diciendo es, como dicen algunos entre vosotros. Hermano, y es que todavía, al sol de hoy, todavía vemos movimientos que profesan fe en Jesucristo de una u otra manera, pero quieren hacer ineficiente la resurrección de Cristo. En la Biblia no hay casualidades. ¿Por qué existe un Tomás en la Biblia? ¿Por qué hay un Tomás en la Biblia? Porque Tomás representa al creyente incrédulo o al hombre incrédulo.
Aquel que si yo no veo, si yo no toco, si yo no palpo, amén, vive el Señor, yo no creo. Y el Señor le dice a Tomás, cuando Tomás dice, si yo no lo veo, si yo no lo toco, yo no creo. Y el Señor le dijo, mira Tomás, aquí estoy. ¿Ves que yo soy, que no soy un espíritu? Yo no sé por qué hasta el día de hoy hay gente insistiendo que la resurrección de Cristo fue espiritual. Cuando Cristo mismo dice en su palabra, yo no soy un espíritu. O sea, lo que resucitó no fue un espíritu. Lo que resucitó fue un cuerpo glorificado, fue un cuerpo lleno de gloria. Lo que resucitó fue la primicia de los que resucitaron. Amén, porque así como Cristo resucitó, así cada uno de nosotros también tenemos la bendita esperanza que un día vamos a resucitar. Si algo nos fortalece a nosotros ante la pérdida de un familiar, ante la pérdida de un amigo, amén, vive el Señor, ya ha mantenido su fe en el Señor, es saber que un día le veremos. Porque sabemos que si Cristo murió y resucitó, así mismo traerá con Él a todos los que han muerto en Él. Porque el mismo Dios, con voz de mando y con trompeta del cielo, descenderán. Y todos los que hayan muerto en esta bendita fe del Señor y en esta esperanza, hermanos, al oír la trompeta seremos levantados de los sepulcros, nuestro cuerpo será glorificado, amén, y los que quedemos seremos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es un hecho trascendental. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Mire, en los días del apóstol Pablo ese doble mensaje se seguía predicando. Y todavía se sigue predicando, amén, especialmente por los amigos del maletín. Vive el Señor. Que recuerdo una experiencia que tuve con ellos, creo que la conté aquí en una ocasión, pero la voy a volver a contar. Un sábado yo trabajando en el templo o viendo un montón de cosas y aparecieron los amigos del maletín y me llamaron, queremos hablar, mira, tengo trabajo ahora, no puedo. Pero ellos son insistentes, ellos insistieron, no, que, ok, vamos a hacer un negocio. Yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Yo te voy a dejar el tiempo que tú necesites, con una condición. Me vas a dar el mismo tiempo cuando termine. Y el hombre dijo, está bien. Y él me dijo, él sabía que yo era el pastor de la iglesia. Y él me dijo, yo quiero hablar contigo porque quiero decirte unas palabras para que tú dejes de engañar a esa gente que tiene ahí. ¿Sí me dijo? Dime. Y en nuestra iglesia hay una cruz, como esa, así, que se ve desde afuera. Y él dijo, tú ves esa cruz que tú tienes ahí. Eso es un engaño. La cruz es un objeto de maldición. Y tú estás engañando a la gente, pero yo dejé que hablar. Y hablar, cuando terminó. Bueno, no te vayas. No te vayas porque te llega el mismo tiempo. Pero solamente un cortito tiempo. Tú ves esa cruz. Todo lo que tú has dicho es cierto. Pero cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue enclavado en esa cruz se convirtió en el altar de Dios donde el Hijo de Cristo fue sacrificado. Y de ser un objeto de maldición, vino a ser un objeto de bendición. Y si tú lo aceptas, va a ser de bendición para ti. Hermano, me puso una cara así y me dijo, yo voy a seguir viniendo hasta que tú dejes de engañar a la gente. Y yo le dije, y yo voy a seguir orando por ti antes que tú. No voy a decir lo que le dije. Alabado sea el nombre del que vive. Sí, hermano. Mire, hermano. Pablo dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es hueca.
Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, estamos creyendo en un muerto. Pero Pablo dice, pero Cristo resucitó. Amén. Primicia de los que van a resucitar. Y eso es evidente para nosotros. Y esa es la fe que nos mantiene a nosotros. Y ese es el hecho grandioso. Dos hechos grandiosos en esta mañana. Amén. Que nosotros somos el templo hecho por las manos de Dios, no por manos de hombres, donde el Espíritu Santo viene a morar y a habitar. Alabado sea su nombre. Y que Cristo resucitó, murió, fue sepultado y resucitó. Alabado sea su nombre. Amén. Y en esa esperanza bendita nos mantenemos. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Amén. Alabado su nombre. Jesucristo no es hombre para que mienta. En Jesucristo se puede creer. Hoy es día de esperanza. Hoy es día de salvación. Y si usted lo desea, y si usted quiere aceptar esta palabra, usted puede venir a Él en esta mañana. Y esta mañana su vida cambiará. Y esta mañana las cosas comenzarán a cambiar en su vida. Y yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que dice, yo quiero entrar en esa relación con el Señor en esta mañana? ¿Habrá alguien aquí invitado que no conoce al Señor, que vino por la invitación, pero que más allá de la invitación está en el propósito de Dios de que estuviera esta mañana aquí? Este es tu día, esta es tu mañana. Aquí está tu Señor con los brazos abiertos, esperándote. Amén. Para darte vida, para darte gozo, para traerte una renovación. Alabado sea el nombre del que vive. Pregunto yo, ¿habrá un hermano que está retenido o estuvo retenido, pero decidió venir hoy a la casa del Señor? Dios tiene el propósito contigo en esta mañana. Alabado sea su nombre. Pregunto, ¿habrá alguien en esta mañana? ¿Habrá alguien dispuesto solamente ahí en el lugar donde tú estás, por levantar tu mano es suficiente para yo hacer una oración por ti? ¿Habrá alguien que levantando su mano dice, sí, pastor, yo quiero en esta mañana abrir mi corazón al Señor? Yo quiero que el Señor venga a mi vida en esta mañana. Y rinde tu voluntad a la voluntad de Dios. Porque Cristo nos dio ejemplo rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Nosotros rindamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú seas salvo, que tengas salvación, que goces de las bendiciones del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuéntale un aplauso fuerte al Señor. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Alabado sea el nombre del que vive. Yo le dije que iba a ser corto, creo que fui corto, no sé. Llevo el tiempo, pero... Amén, alabado sea su nombre. Hoy un día maravilloso, un día hermoso. No solamente hermoso porque el sol está brillando, sino porque cada uno de ustedes hermosea este lugar, hermosea este templo. No solamente hermoso por eso, hermoso porque aquí hay presencia del Señor. Hermoso porque el Señor está aquí. No solamente hermoso por eso, hermoso por lo que el Señor quiere hacer en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien que en esta mañana necesite que nosotros hagamos o que yo haga una oración por usted, le invito a dar un paso al frente. Venga. Solamente dé un paso al frente y yo voy a hacer oración por usted en esta mañana. Amén, vive el Señor. Si lo hay, si no hay nadie en esta mañana, pues sencillamente yo le expreso mi agradecimiento, pidiéndole al Señor que esta palabra rinde el propósito para el cual ha sido hecha. Amén. Y que usted pueda seguir gozando de esta bendición
Y que recuerden que hay dos hechos bien trascendentales en la palabra. Somos el templo que Dios hizo para que su Espíritu Santo habite en nosotros. Amén. Y Cristo resucitó para que nosotros podamos tener esa bendita esperanza. Todo lo necesario para que el hombre fuera salvo se hizo en la cruz del Calvario. La resurrección sencillamente es para certificar lo que Él hizo. Amén. Y para darnos fe y esperanza a nosotros para seguir hacia adelante. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Den un aplauso fuerte a Dios.